Hermanos y amigos que nos siguen a través del internet, buenas tardes. Es un placer estar de vuelta con ustedes en otro estudio más, lo que dice la Biblia. Hoy estaremos estudiando e interpretando correctamente el capítulo 10 del libro de los Hechos. Un pasaje que ha sido muy mal interpretado por muchos estudiosos de la Biblia. En esta tarde vamos a permitir que la Biblia nos hable y haciendo alarde de este título, lo que dice la Biblia, vamos a analizar entonces este pasaje. Aquí, como es un pasaje conocido por todos los estudiosos de la Biblia, ustedes saben que el protagonista de este capítulo es Cornelio. Y me voy a permitir leer por lo menos los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aquí dice que Cornelio era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Un centurión era un soldado, era un oficial romano que comandaba un destacamento por encima de 100 hombres. Entonces, por eso se llamaba el centurión. Este hombre, dice la Biblia, que era piadoso, que temeroso de Dios con toda su casa. Vamos a analizar algunas características de la vida de este hombre. En primer lugar, era un hombre piadoso, era un hombre pío, no era un impío, era un hombre que tenía piedad, era un hombre que amaba a los demás, se condolía de ellos. También era temeroso de Dios con toda su casa. Ya podemos ver que este hombre temía a Dios y así había enseñado a su familia, parece que la había educado. Este hombre, por su ejemplo, la familia de él también temía a Dios. Además de eso, este hombre también, dice la Biblia, que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre que, por ser piadoso, era amable, se condolía de los demás y compartía las bendiciones que recibía de Dios. De manera que hacía muchas limosnas al pueblo. También este hombre oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Recuerda lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 5:17, que dice que debemos orar sin cesar. Así que este hombre oraba a Dios siempre, no de casualidad. Era un hombre de principio. Pero además de eso, cuando usted y yo analizamos entonces el versículo 22, podemos ver el testimonio que los soldados dieron de él. La impresión, el concepto que sus criados y el soldado tenían de él. Cuando ellos llegaron donde Pedro, al identificarse, al decir a qué fueron, ellos dijeron que fueron enviados por Cornelio y dieron entonces un testimonio acerca de él. Ellos dicen 2 cosas de él: que era un varón justo y de testimonio en toda la nación. O sea, un hombre que practicaba la justicia. O era un hombre que no se aprovechaba por ejemplo, su investidura para hacer extorsión, sino que era un hombre amable, era un hombre piadoso, era un hombre que compartía lo de con el pueblo y un hombre que practicaba la justicia y hacía justicia. Además de eso, era un hombre de testimonio, no en su comarca, sino en toda la nación. A veces es difícil tener un testimonio en toda la nación. Hay quienes tienen buen testimonio en su familia, quizás en la iglesia, ahí entre los conocidos. Pero las personas que no son muy allegados a él no tienen un buen concepto de él. Más este hombre, toda la nación tenía un buen concepto de él, porque era un hombre de testimonio en toda la nación, así dijeron ellos. Además de eso, otra cualidad que encontramos de este hombre, eso lo dijo él mismo, cuando Pedro llegó donde él,
él dijo, se identificó, él dijo claro que él había subido, él estaba en ayuno y subió a orar y entonces le dijo a Pedro que ocurrió, cosa que vamos a compartir con ustedes ahora en lo adelante. Así que combinamos también a la oración el ayuno y vemos que este hombre era un hombre de ayuno y oración. Pero con todo lo que hemos dicho de él, a este hombre le faltaba algo. Este hombre todavía algo le faltaba. Y ese algo que le faltaba, Dios lo completó, Dios lo suplió. Y yo creo que se debe estimularnos, animarnos a mí y a usted a seguir buscando de Dios. La Biblia dice, porque mi Dios suplirá todo lo que os falte. ¿Qué le faltaba a este hombre? Por encima de todo lo que usted ve. Este hombre debía tener un encuentro personal con Dios. Este hombre le faltaba ponerse completamente en la mano de Dios. Le faltaba ser bautizado con el agua y con el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Le faltaba nacer del agua y del Espíritu todavía. Y por eso entonces, un hombre de oración, un hombre que siempre hablaba con Dios, yo no sé, no me atrevería a decir, quizá para no especular, en su oración, qué le estaba él pidiendo a Dios. Pero tampoco ignoro que el que se le apareciera ese ángel y le dijera a él lo que debía hacer a la forma tan precisa como hizo, podía ser quizá la respuesta a su oración. Si usted quiere que Dios le hable, saque tiempo para Dios, tiempo para hablar con Dios y también para escuchar a Dios. No solamente nosotros debemos hablar con Dios, también debemos escuchar la voz de Dios. Y aquí debe formarse un monólogo entre nosotros, no un monólogo, sino un binomio entre nosotros y Dios. Debemos interactuar con Él, sacar tiempo para hablar con Él, dedicarle tiempo a Él. Vemos que eso hacía Cornelio, era un hombre que dedicaba tiempo para la oración. Por eso Dios, me imagino, que este incidente obedece quizás a una respuesta, a la respuesta de su oración. ¿Qué ocurrió? Mientras Cornelio va a orar, se le presenta el ángel del Señor, tuvo como en sueño, tuvo un sueño, usted puede ver acá lo que dice la Biblia, y dice que, lo voy a leer textualmente, dice acá, este vio en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a un Simón que tiene por nombre, tiene por sobrenombre Pedro. Se le dijo allí donde moraba. Le dijo, este moraba en casa de un Simón curtidor que tenía su casa junto al mar. Así que este hombre obediente a la palabra de Dios, como era temeroso de Dios, cuando usted teme a Dios, usted hace lo que Dios le dice. O sea, quiero hacer claro aquí lo que significa la palabra temor. Aquí no significa quizás un miedo, no, significa un respeto. Él en respeto a Dios, como amaba a Dios, como temía a Dios, obedeció lo que Dios le dijo y mandó a 2 criados suyos y a uno de sus soldados donde estaba Pedro. Ellos se encaminaron allá a la casa de Pedro y para que usted, vamos a empezar a analizar ahora y descubrir el gran error que tienen las personas cuando creen que esta voz que Pedro escuchó, Pedro levántate, mata y come, era refiriéndose a comida y que se puede comer todo lo que se nos antoje. Vamos a empezar a ver desde el versículo 9 qué fue lo que ocurrió. Él envió entonces a 2 criados y a uno de sus soldados, de donde Pedro. Como era larga la trayectoria, dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos
iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Que Pedro, ya como era algo dirigido por Dios, cuando ya ellos estaban cerca de la ciudad, Pedro también, que era un hombre de oración, un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, un hombre que sacaba tiempo para hablar con Dios, un hombre que sacaba tiempo para escuchar a Dios, subió a orar. Y mientras él oraba, dice la Biblia que tuvo un éxtasis. Quisiéramos explicar lo que es un éxtasis. Éxtasis es la transliteración del verbo griego epistemi, que quiere decir, esto supone el reemplazo del estado normal de la mente por uno más elevado, con el propósito de escuchar las instrucciones de Dios. Esto está en armonía con la profecía de Joel, cuando dice que en los últimos días, allí habla de los jóvenes y los viejos que verán sueños y visiones. O sea, esto concuerda con el éxtasis, con lo que Pedro vio aquí. Entonces, dice que mientras esto ocurría, Pedro tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, esto ocurrió en la vida de Pedro. Y para que usted vea entonces lo que dice la Biblia. Dice, ¿qué vio él en este éxtasis? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué estaba él escuchando aquí? ¿Por qué se reemplazó su mente? Esa mente aquí que necesitaba ser ampliada para entrar en el contacto divino y poder discernir lo que Dios le quería decir. Dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Esto se repitió 3 veces. Mientras Pedro sube a orar, Dios, para que usted lo entienda mejor, Dios toma la mente de Pedro y le muestra una visión. ¿Cuál fue la visión? Pedro vio algo inusual. Allí, en esa visión, lo que él vio fue un lienzo que, atado por las 4 puntas, descendía hasta la tierra. Y dentro de ese lienzo había todas clases de animales cuadrúpedos, reptiles, aves de los cielos, todas clases de animales inmundas. Y entonces él escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Aquí está el gran error de las personas. Pero quiero leer con usted el versículo que sigue hacia adelante. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca, jamás he comido algo común o inmundo. Aquí nosotros podemos ver lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar el pasaje. Si era refiriéndose a comida, y usted cree y dice que se puede comer de todo, yo no sé cuál sería su reacción si yo lo invitara a mi casa y tratara de agasajarlo, le preparara quizás un buen almuerzo, toda una gastronomía, pero allí le preparo un perro, le preparo quizás lagarto, le preparo algo quizás más suave, carne de burro, aunque para usted esto no es nada, carne de cerdo, todas esas cosas.
Y usted quizás lo come y no sabe qué es lo que está comiendo. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo se sentiría usted conmigo si usted llegara a saber más tarde qué fue lo que usted comió? Si usted piensa que cuando se le apareció la voz a Pedro y dijo, Pedro, levántate, mata y come, y usted aprovecha esto, malinterpreta esto para decir que se debe comer de todo y que le debemos llamar inmundo lo que Dios purificó, entonces usted no debe sentirse mal porque alguien haya hecho esto con usted, porque usted está de acuerdo que esto se debe comer. La forma, amigo mío, que me está viendo, que está escuchando y quizás examinará lo que estoy diciendo, la forma más clara para entender que no se trata de comida es en la forma como usted mismo reaccionaría. Dese cuenta, usted no comerá esto, Dios jamás va a hacer eso. Ahora, la expresión de Pedro, Señor, porque no, cuando Pedro levántate, mata y come, Pedro en una forma muy cierta dijo no, porque nunca he comido, jamás he comido algo común o inmundo. La palabra jamás, así como Pedro dice, quiere decir nunca, nunca ha pasado por mi labio algo común o inmundo. Y si se puede agregar, se puede decir, y tú lo sabes, Dios lo sabía. Esto aquí, claro. Ahora, analicemos esto. Pedro estuvo andando con Jesús 3 años y 6 meses. Para usted que piensa de esta manera, ¿usted cree que cuando Jesús se sentaba a la mesa con los discípulos, había diferencia de comida allí? ¿Jesús comía una comida, los discípulos comían de otra o todos comían de lo mismo? Pero todos comían la misma cosa. Eso me dice a mí que Jesús nunca comió ese tipo de comida. Jesús nunca la usó. Ni los seguidores de Dios jamás se la habían usado por la forma de Pedro. No, Señor, porque algo común o inmundo no lo he comido jamás. Aquí nosotros podemos ver entonces que no se refería a comida, amigo mío. Vamos a seguir analizando el pasaje y usted verá. Dice entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Note que solamente era una visión basada en lo que ellos conocían muy bien, que no se podían comer, cosas que Dios prohibía, que eran completamente inmundas. ¿Cuál era el propósito de Dios al presentarle esta visión a Pedro con cosas inmundas? No era más que para darle una lección y así poder contrarrestar la idea que ellos tenían de que los gentiles eran inmundos, que los gentiles para ellos no valían muchas cosas, no tenían derecho a la salvación. Los gentiles para ellos eran personas inmundas. Por eso entonces Dios le muestra esta visión valiéndose de todas clases de animales inmundos para entonces llevarlo a la vida humana y mostrar, cuando ve aquí Pedro no llame con inmundo o común lo que Dios ha purificado, no se refería a la comida, sino se refería a las personas. Sigo leyendo y usted podrá ver aquí. Entonces, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Note que Pedro estaba claro. Él sabía que esa visión tenía un propósito. Por consiguiente, cuando este lienzo
vuelve al cielo amarrado por las cuatro puntas tal como vino, que Pedro no comió, el lienzo subió tal como vino. Pedro que sabía, Pedro que era un hombre que tenía el Espíritu Santo y sabía que Dios le quería hablar, ahora lo que preocupaba a Pedro era qué significaría la visión, qué era lo que Dios le quería mostrar por medio de esta visión. Y Dios, cuando uno es sincero, Dios le muestra las cosas. Entonces, mientras Pedro está pensando esto, llegan los siervos de Cornelio acá. En respuesta a que esto es lo que significaba, que Cornelio, venían gente judía, gente que, o sea, que no eran gentiles, que no eran judíos, venían gentiles donde él a extender una invitación guiado por Dios y que él debía ir. Ahora, note esto. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Note, este hombre de Dios, que dijimos que este hombre era un hombre de oración, de ayuno, un hombre piadoso, un hombre que hacía limosna al pueblo, y que algo le faltaba. Este era un hombre sincero con Dios. Y antes de este hombre ser bautizado, ya este hombre era un misionero. Ya este hombre tenía un grupo pequeño en su casa. Como él tenía la certeza de que Pedro iba a venir, él creía en Dios. ¿Y qué hizo? Mientras Pedro llegaba, él no conocía a Pedro, me imagino, pero Dios había hablado y él no tenía la más mínima duda de que Dios iba a cumplir lo que le dijo. Entonces él, mientras Pedro llegaba, ya él había invitado a sus parientes más cercanos y a sus amigos más íntimos. Vemos que este hombre no solo compartía las bendiciones materiales, porque daba limosna al pueblo, sino que también las bendiciones espirituales él quería compartirla con otros. ¿Somos nosotros así? ¿Compartimos todas las cosas que Dios nos da? Yo conozco personas que son expertos dando estudio bíblico y leyendo la Biblia, pero económicamente son agarrados, no tienen piedad del otro. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, escucha a Pablo. Cuando él dice en 1 Corintios 13, que si él hablara todas las lenguas, si hablara lenguas humanas y angelicales, y si vendiera todo lo que tiene para dar a los pobres, aún su propio cuerpo para ser quemado, si él lo hubiese entregado, si entregaba su cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor, de nada le servía. Porque el amor hace que usted comparta las bendiciones espirituales y materiales también. Así que este hombre era un hombre que tenía amor, era un hombre piadoso, ya leímos anteriormente. Entonces este hombre quería también que sus amigos, que sus vecinos, que sus parientes participaran de esas bendiciones que él sabía que iban a venir con la visita de Pedro, pues ya el Espíritu Santo le había hablado. Sigue diciendo la Biblia acá. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y transformóse, dice aquí entonces, y postrándose a sus pies. Dice que ahora más, no lo voy a leer esto por el tiempo, es lo que hizo Pedro entonces. Pedro dijo, no lo haga, y entonces le explicó que también era humano. Pero para no tomarle mucho tiempo, me voy a ir al versículo 28, donde usted va a notar, y aquí va a quedar claro, qué era el propósito de la visión. Note ahora. Dice, si leo el 27, dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a extranjeros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Llamo su atención ahora. Apelo a su concepto, a su razonamiento, aquel que Dios le dio cuando lo hizo a imagen y semejanza. Note. ¿Qué fue lo que se le mostró a Pedro?
La Biblia no dice allí que a Pedro se le mostró ningún hombre. Dice que se le mostró, lo voy a leer si quiere, para que usted vea. Dice acá que mientras Pedro estaba orando, le sobrevino un éxtasis. O sea, y vio entonces que bajaba un lienzo del cielo y llegaba hasta la tierra, atado por las cuatro puntas, con toda clase de animales cuadrúpedos, toda clase de reptiles, toda clase de aves del cielo, todo, o sea, aves de rapiña, todos los animales inmundos. Ahí no dice hombre. ¿Por qué entonces Pedro dice aquí en el versículo 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo? ¿Sabe por qué? Lo que Dios le mostró a través de la visión a Pedro es que los gentiles, Jesús también murió por ellos. Por lo tanto no debía llamarlo inmundo, no debía llamarlo común, porque ya Jesús había muerto por ellos. Cristo nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya en Cristo no hay nadie que sea inmundo. Ya no aquí, no hay, como todos somos, todos tenemos derecho a la salvación. Eso es lo que Pedro dice. A mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Está claro aquí, hermano, que aquí está la panacea del pasaje, si usted lo quiere entender. Aquí queda claro entonces que no era refiriéndose a comida. Todo era el mensaje que Dios le quería dar a Pedro y lo hizo valiéndose de lo que Pedro conocía. Como él repudiaba a aquellas cosas que que Jesús no comió, que él nunca comió, que el pueblo de Dios nunca ha comido, entonces aquí ahora él lo usa entonces para referirse a los seres humanos. Dice ahora no haga esto con los hombres porque Jesús murió por ellos. ¿Cómo dice el 30? Dice el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura blanca, y dijo, Cornelio, tu oración ha subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de un Simón curtidor, tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y dice aquí ahora, el 35, sino que, dice el 14 si quiere, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué bien, escucha Pedro. Pedro dice lo que ellos sabían. Pedro está hablando, está claro y pone de manifiesto lo abominable que era para los judíos acercarse o amistarse con los gentiles. Él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora en el versículo 35, él dice que Dios le ha mostrado que Él no hace acepción de persona, sino que se agrada de todo aquel que teme a Dios y hace justicia. Y me voy a detener aquí para hacer énfasis en la palabra que Dios no hace acepción de personas. Claro está, hermano, Dios no hace acepción de personas. Esta palabra acepción quiere decir parcialidad, tratar a uno mejor que a otro, discriminación, es hacer injusticia, hacer extorsión y todo lo que usted quiera llamar.
Cuando nosotros somos seguidores de Dios, no hacemos ninguna de estas cosas porque Dios no hace acepción. Es triste, es lastimero ver cómo a veces nosotros los hombres hacemos acepciones de personas. Aún a veces en las instituciones cristianas vemos como algunos son privilegiados mientras que otros son perjudicados. Si uno es privilegiado, ineludiblemente donde hay un privilegiado hay un sacrificado, hay un ignorado, hay un subestimado. Hay parcialidad. Dios no es parcial, Dios no se parcializa, Dios es imparcial. ¿Qué creen ustedes si Dios fuera imparcial? Si Dios fuera parcial, se perderían muchas personas. Pero Dios, como es imparcial, por eso dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, la misericordia y la gracia de Dios es para todo aquel que la recibe, para todo aquel que le busque. Dios no es parcial, Dios no se parcializa. Por eso es justo, porque es imparcial. Y quisiera terminar refiriéndome a algo. Comparando la vida de los hombres de Dios con la vida de nosotros hoy. Vemos como los hombres de Dios, aquellos hombres que entregaron su vida, que tenían a Jesús en su corazón, no escatimaban esfuerzo por obedecer la voluntad de Dios. Pedro no tenía ningún viaje planificado para ir a Cesarea. No sé qué estaría Pedro pensando, no sé qué pensaba él hacer en esos días. Mas cuando vino esta comitiva de parte de Cornelio, pero enviada por Dios, Pedro entendió que había que hacer la voluntad de Dios. Y se puso en camino, no por un día, por días de camino. Hoy muchas personas, aún cuando lo ungimos, cuando lo apartamos para eso, hay muchos que rehúsan hacer la voluntad de Dios en ese sentido, y más cuando cuesta sacrificio. Yo creo que es el tiempo, hermanos, cuando Dios necesita de nosotros. Hay hoy muchos Cornelios. Hay mucha gente de buen corazón, mucha gente estudiando la Biblia, mucha gente que está al borde de la decisión, que solamente están esperando que usted y yo lleguemos con la verdad para ellos definirse. Hay muchos hoy, como el eunuco, que no entienden bien porque no hay quien le prediques. Yo creo que entonces nosotros debemos dejar esa apatía y debemos llegar hasta ellos con el mensaje oportuno. Yo creo que en el mundo hoy hay muchos Cornelios, por consiguiente debe levantarse muchos Pedro en el nombre de Jesús que estén dispuestos a llegar hasta ellos con el mensaje de salvación. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Si usted es de lo que cree que este capítulo aquí se refiere a comida, analícelo. Aceptamos sus comentarios y sugerencias. Usted puede escribirnos. Quisiéramos saber su respuesta. Que Dios le bendiga. Y hasta otro estudio. Cuando estemos entonces en el estudio número 2, será un placer estar de vuelta con ustedes. Dios le bendiga.